Es hermoso, amados hermanos, que los 4 escritores de los evangelios recogieron en sus escritos algunas palabras que Jesús dijo antes de morir, y de hecho hay en sí 7 palabras o expresiones que estos escritores, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, escribieron en sus evangelios. Por ejemplo, cuando Jesús le pidió al Padre perdón por aquellos opresores, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O cuando le dijo a aquel ladrón de la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. Son palabras que el Señor dijo, expresiones que de cada palabra se pudiera hacer sin duda alguna un tremendo mensaje. Como también cuando le habló a María y le dijo: ahí tienes a tu hijo, el apóstol Juan, y le dijo a él: ahí tienes a tu madre, hablando sobre el sostén también económico. También cuando el Señor habló y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así como también mostró su verdadera deshidratación al decir: tengo sed. Sin embargo, hay una frase, una expresión que solamente el apóstol Juan recogió en el evangelio de Juan, y es cuando el Señor dijo esta palabra: consumado es, y alzó la voz antes de entregar el Espíritu y dijo: consumado es. Y esta palabra griega, consumado es, viene esta palabra consumado es, viene de la palabra griega llamada tetelestía, que de hecho fue la palabra que el Señor Jesús alzó en aquella tarde antes de morir. Y la palabra tetelestía era una palabra que se usaba para hablar, declarar la consumación final y exitosa de algún proyecto. Tetelestía no era una expresión sinónimo del fracaso o la derrota, como escuchamos hace un tiempo a un líder religioso hablando sobre el fracaso de la cruz, llamando a la muerte del Señor Jesús un fracaso, obviamente ignorando toda la enseñanza, toda la verdad y el éxito y victoria que ocurrió en la cruz del Calvario. Pero cuando el Señor Jesús está diciendo consumado es, tetelestía, en el griego de ninguna manera estaba dando un mensaje de derrota, como ha terminado todo aquí, he fracasado, he acabado lo que yo quería hacer, no he podido lograrlo, sino que más bien la expresión tetelestía o consumado es era un grito de victoria que anunciaba, aleluya, que la redención que él estaba ejecutando en la cruz del Calvario había sido finalizada completamente. La palabra tetelestía en el griego era usada a veces para poner en el recibo cuando había sido pagado, cuando alguien tenía una deuda, un pago para realizar, y se había realizado el pago, se escribía bien fuerte, bien notable en este papel, en este recibo: tetelestía, significa esta deuda ha sido pagada. De hecho, se han encontrado recibos de impuestos del antiguo tiempo con esa palabra escrita tetelestía, o sea, totalmente pagado. Pero también se utilizaba esta palabra tetelestía cuando algunos artistas del tiempo antiguo, algunos griegos que eran amantes de la ciencia, de la sabiduría y del arte, terminaban alguna obra de arte y al terminarla se paraban frente a ella, contemplaban su trabajo realizado y con gran orgullo decían esa palabra griega tetelestía, o sea, he acabado la obra que me había propuesto y ha quedado perfecta como me la había propuesto, ha quedado preciosa. Y es justo de eso de lo que se trató la palabra tetelestía en la cruz, porque la cruz de Jesucristo, insisto, no era el final fracasado de un individuo o un movimiento, sino era la expresión que declaraba a los 4 vientos que se había acabado de ejecutar completamente el plan glorioso de Dios para salvar al hombre, aleluya, y que daba el inicio a un tiempo glorioso de gracia y de misericordia de Dios para el hombre. Amados hermanos, Jesús había venido a la tierra a realizar un plan, un proyecto en específico, el proyecto de morir por el hombre. Y cuando Él está alzando la voz antes de morir y dice tetelestía, consumado es, Él estaba diciendo: he acabado la obra que el Padre me ha encomendado. No obstante, déjeme decirle que esta noche que para que Jesús pudiera decir esa palabra tetelestía, consumado es, hubo un alto precio que Él tuvo que pagar. Había una necesidad de que el hombre fuera salvo. El hombre se había apartado del Señor. El pecado había traído muerte, muerte espiritual, muerte almática, muerte física, separación de Dios y sobre todo condenación eterna, porque la palabra enseña en Romanos que la paga del pecado es la muerte.
Y Dios había diseñado un plan hermoso para salvar al hombre, y alguien tenía que ejecutar ese plan, aleluya. Pero para poder alzar la voz en el madero, en la cruz del Calvario, y decir consumado es, he acabado la obra, hubo un alto precio que hubo que pagar. Quiero hablarles en esta noche brevemente sobre el precio que Jesús tuvo que pagar para poder alzar la voz en aquella tarde y decirte telestía, consumado es. Número uno, el primer precio que Jesús tuvo que pagar fue el de voluntariamente ofrecerse como cordero para la expiación, para el sacrificio. A veces pensamos, amados hermanos, que cuando Adán y Eva pecaron contra el Señor, esto ocasionó un caos en el cielo, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se reunieron para ver qué íbamos a hacer ahora con el hombre, que nos ha dado la gran sorpresa de que han comido del árbol, del fruto del árbol prohibido. ¿Qué vamos a hacer ahora con el hombre? Pero lejos de eso, la palabra nos enseña que tenemos un Dios omnisciente, aleluya. Él conoce todas las cosas, ya Él estuvo en el mañana, ya Él está en el mañana. A Él nada le toma, aleluya, como susto. A Él nada lo sorprende. Él lo conoce todo. Y la palabra nos enseña el gran misterio de que antes de que el hombre fuera creado, ya Dios tenía un plan diseñado para salvar al hombre. Ya Dios sabía que el hombre le iba a fallar, porque el hombre fue creado con libre albedrío. Dios pudo haber hecho al hombre como un robot diseñado para hacer únicamente el bien, pero eso no sería amor. Y la expresión del amor de Dios fue darle al hombre todo lo que necesitaría en la vida, y al final de cuentas darle la opción entre escoger el bien y el mal, y el libre albedrío. Y Dios desde antes sabía que la creación linda que Él había hecho, la corona de la creación, el hombre iba a darle la espalda, le iba a fallar. Pero qué grande es saber que desde antes de la fundación del mundo ya Dios había tenido un plan, aleluya, un plan perfecto diseñado para rescatar, para redimir, para salvar al hombre que le había dado la espalda al Señor. De hecho, desde el Antiguo Testamento vemos ejemplos de Dios dando pistas y señales del plan de salvación que Él tenía para el hombre. Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron contra el Señor y Él les confrontó, la palabra dice que al sacarlos del huerto del Edén, el Señor le hizo unas vestimentas con pieles de animales. Y para haberles cubierto con pieles de animales tuvo que haber un sacrificio. No un sacrificio hecho por Adán y Eva, sino fue Dios aparentemente quien hizo este primer sacrificio, y con las pieles de los animales los cubrió, dando el Señor así un mensaje, una señal, aleluya, de que un día iba a haber un sacrificio, aleluya, que iba a limpiar al hombre completamente, que iba a purificarlo. El domingo pasado aprendimos con el pastor sobre aquel evento glorioso cuando Abraham e Isaac subieron al monte para adorar. Abraham tomó a su hijo, su único Isaac, a quien él amaba, y lo puso sobre el altar, obedeciendo a la palabra del Señor que sacrificara a su hijo. Sin embargo, la palabra dice que cuando Abraham había levantado su mano con el puñal, de repente el ángel de Jehová apareció y le dijo: Abraham, no le hagas daño a tu hijo, a tu único, porque ya sé que temes a Dios y que no me has negado ni siquiera tu único hijo. Y la palabra dice que cuando ellos terminaron de escuchar aquella voz, de repente escucharon detrás de sí, aleluya, un carnero atado, aleluya, por sus cuernos en un zarzal. Y aleluya, ofrecieron aquel cordero, aquel carnero en lugar de Isaac, aleluya, porque Abraham había dicho: Dios se proveerá del cordero para el holocausto. Y eso era una pista más, una señal más que Dios estaba dando de que un día vendría un sacrificio. El plan de Dios diseñado desde antes de la fundación del mundo, y Dios dando pistas, señales, aleluya, mensajes para mostrarle al hombre que Él tenía un plan de redimirle, de perdonarle, de justificarle y de levantarle otra vez. Aún aquel cordero en la Pascua que Dios mandó a Moisés y a los israelitas a matar y a cubrir con su sangre los postes, los dinteles de la puerta, y que cuando cubrieran sus hogares con la sangre
del Cordero, la muerte no iba a poder entrar en esos hogares. Era otra señal, otro mensaje más que Dios estaba dando, dejándole saber al hombre que aunque él le había fallado al Señor, ya antes de la fundación del mundo, Dios tenía un plan para redimir al hombre. Ya él tenía un plan precioso, un plan tan grande que dice Pablo que nadie lo pudo comprender. Un plan tan grande que dice que si los hombres de este mundo inconverso hubieran podido comprender esa sabiduría de Dios, nunca hubieran crucificado al santo Hijo del Señor. Pero sabe que no solamente me asombra que Dios tenía un plan desde antes de la fundación del mundo, sino que ya Dios también tenía un cordero preparado desde antes de la fundación del mundo. No solamente Dios tenía un proyecto y un plan desde antes que Adán y Eva fallaran y fueran creados, ya Él tenía un plan y un proyecto, sino que también ya había desde antes, aleluya, seleccionado el cordero destinado y listo para morir en expiación por el hombre. La palabra dice en primera de Pedro 1:20 que Cristo Jesús es el Cordero de Dios. ¿Cuántos pueden alabar al Cordero de Dios en esta noche? Aleluya. Él es el Cordero de Dios, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestados en los tiempos postreros por amor de nosotros. Oh, amados hermanos, en algún momento de la eternidad, cuando Dios diseñó este plan precioso, Jesús, aleluya, fue el Cordero seleccionado para un día venir a la tierra a morir por nuestros pecados. Es importante decir esto. Cuando estudiamos la teología, aprendemos un concepto llamado la kenosis de Cristo, la kenosis del Hijo de Dios. Y esto habla sobre cómo en algún momento de la eternidad, no sabemos cuándo, pero antes que el hombre fuera creado, el plan divino fue preparado, el plan de salvar al hombre. Y cuando el plan fue creado por el Señor, también fue asignado quién iba a ser el Cordero que iba a ejecutar ese plan. Aleluya. Por esto que Cristo una vez dijo: Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En la eternidad, antes que el mundo fuera creado, antes que el hombre fuera creado, ya Cristo Jesús había dicho: sí, Padre, yo voy a ir, aleluya, yo voy a ser el Cordero que va a padecer y a morir por ellos. Yo voy a ir. Y déjeme decirle algo: Jesús no fue obligatoriamente, sino que Él se ofreció voluntariamente, porque Gálatas 1:4 dice que Él se dio a sí mismo por nuestros pecados, aleluya, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, aleluya. O sea, Dios preparó un plan, Dios preparó un proyecto para salvar al hombre. Y Cristo Jesús en la eternidad, antes que el mundo fuera creado, antes que el hombre fuera creado, antes que el hombre le fallara al Señor, ya Él había dicho: sí, Padre, yo voy a ir. Sí, Padre, yo voy a morir por ellos. Sí, Padre, yo voy a tomar su lugar para morir y padecer por ellos. El segundo precio que el Señor tuvo que pasar fue el humillarse al hacerse hombre como nosotros. Él tuvo que pagar el precio de nacer a través de una mujer y ser semejante a nosotros, aleluya, para ser nuestro Mesías. Esta es una de las doctrinas más principales de la Biblia, la encarnación del Hijo del Señor. La palabra dice en Juan 1:1 que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Luego dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. También la palabra dice en Filipenses 2:6 que ese Cristo Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Por último, primera de Juan 4:2 dice que en esto conocemos el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, eso es de Dios. Aleluya. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta noche?
Amados hermanos, Jesús no solamente dijo en la eternidad, sí, Padre, yo voy a ir, sino que Él estuvo dispuesto, aleluya, al ser hombre como nosotros. Y Pablo habla de la condición de hombre, se humilló a la condición de hombre, porque aunque nunca dejó de ser Dios, aunque nunca dejó de ser divino mientras estuvo aquí en la tierra, ni tampoco cuando se fue al cielo, Él se hizo también hombre como nosotros, que dice la palabra que aunque nunca pecó, fue tentado en todo y padeció burla, aleluya, y padeció por muchas cosas que nosotros pasamos en esta tierra, y la palabra nos enseña eso. Cristo Jesús tuvo que pagar el precio de hacerse hombre como nosotros, conforme a nuestra semejanza. El tercer precio que el Señor tuvo que pagar fue el rechazar las tentaciones y los obstáculos en el camino. ¿Sabe usted, amado, que en su trayectoria terrenal hubo varios momentos donde Él fue tentado para apartarse de su propósito final? Qué grande es saber, por ejemplo, cuando Satanás tentó al Señor y le dijo, si te postras y me adoras, te voy a dar todos los reinos del mundo. O cuando le dijo, lo subió al pináculo del templo, le dijo, lánzate hacia abajo, porque Cristo está, a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Todo esto, toda esta tentación era en parte para estorbar el proyecto con el cual Cristo había venido a la tierra. Me recuerdo también cuando el Señor dijo a los discípulos, me es necesario ir a Jerusalén y morir, y voy a resucitar. Y la palabra enseña que Pedro, movido no solamente por su humanidad, sino también parece influenciado por un pensamiento satánico, intentó impedirle llegar a ese propósito. Y le dijo, Señor, nunca tal cosa te acontezca. Y el Señor lo reprendió por aquella palabra. Era un intento más por impedirle llegar al propósito con el cual él había nacido. En otra ocasión, cuando la gente intentó estorbar este propósito, fue cuando trataron de rodearle a la gente del pueblo. Al ver las enseñanzas y los milagros, rodearon al Señor para hacerle rey en su tiempo y levantar una revolución política para luchar contra los romanos. Y dice la palabra que el Señor huyó de ellos, porque Él no había venido en ese momento para ser rey políticamente. Él había primero venido como cordero a morir por nuestros pecados, pero Él regresará un día para reinar en la tierra, aleluya, literalmente con su iglesia durante 1000 años. Aleluya, impedimentos, tentaciones, tratando de desviarle de su propósito final, y aún hasta cuando su propia humanidad, porque insisto, Él era 100% Dios y 100% hombre, hasta cuando en su propia humanidad le hizo pedir al Padre en Getsemaní, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Y era tan grande la presión que el Señor tenía, que dice que caían como grandes gotas de sangre en aquella roca. Aún en su humanidad sintió esa debilidad de pedirle al Padre, si fuera posible, pase de mí esta copa. Sin embargo, Él se fortaleció y siguió caminando hacia el propósito con el cual Él había nacido, y le dijo, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Amados hermanos, qué grande es saber que aunque la palabra enseña que Cristo Jesús nunca pecó, nunca cayó en tentación, la palabra dice que fue tentado. Él no era un robot, Él tenía la opción de no seguir el plan, pero la palabra dice en Hebreos 5:8 que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Cuántos pueden alabar al Señor en esta noche preciosa? Aleluya. Recapitulando un poquitico, el Señor, número 1, pagó el precio de ofrecerse como cordero antes de que el hombre fuera creado. Número 2, Él se humilló, pagó el precio de humillarse al hacerse hombre como nosotros y caminar entre nosotros como si fuera un ser humano normal como nosotros, quizás, dicen algunos, por 33 años posiblemente. Número 3, Él rechazó las tentaciones y los obstáculos en el camino que querían impedirle llegar hasta el final. Número 4, tuvo que pagar el precio de sufrir físicamente y también morir por nuestros pecados.
La palabra dice en Isaías 53, en el pasaje que leyó Omar en esta noche, que él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Piense usted, amados hermanos, cuántas veces pasamos por dolores, por quebrantos, por aflicciones. A Cristo Jesús se le llama en Isaías 53 varón de dolores, experimentado en quebranto. Aún más dice angustiado él y afligido. Note cómo habla de cómo estaba el corazón del Señor, angustiado y afligido. Dice la palabra que no abrió su boca, sino que como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, él enmudeció y no abrió su boca. ¿Sabe usted por qué? Porque él había estado dispuesto a pagar el precio de sufrir injustamente y de morir injustamente, porque él nos amó desde el principio. Algunos de los sufrimientos que el Señor pasó en esas últimas horas, se los cito rápidamente por arribita. Por ejemplo, número 1, fue traicionado por uno de los suyos, uno de los 12 que él había seleccionado. Dice la palabra que Satanás entró en el corazón de este Judas Iscariote, y uno de los suyos que estaba al lado suyo, el tesorero del grupo, traicionó al Señor, lo entregó en aquella noche por 30 piezas de plata. También vemos cómo cuando fue entregado a los fariseos fue llevado a Caifás, primero a Anás, el suegro de Caifás, quien había sido anteriormente sumo sacerdote en Israel. Y cuando lo presentaron en esa noche, dice la palabra que una de las estrategias de esta gente malvada fue traer testigos falsos y lo acusaron de cosas falsas. Dice la palabra en Mateo 26 que ellos buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Comenzaron a acusarlo falsamente de cosas que él no había dicho ni había hecho. También la palabra enseña que él fue herido físicamente. A él lo abofetearon, a él lo golpearon con una caña, a él lo azotaron de una manera tan terrible que Isaías 53 dice que no quedaría en el Señor parecer ni hermosura. También dice que iba a ser desfigurado de los hombres su parecer. Y esto habla del nivel de sufrimiento físico que el Señor iba a tener que padecer en esas horas de expiación, pero él estuvo dispuesto a hacerlo porque él nos había amado. Es por esto, amados hermanos, que estoy mostrándoles en esta noche por la palabra como aquella expresión que él dijo: tetelestía, consumado es, no lo pudo conseguir sin primero pagar un precio, sin primero pasar por una trayectoria terrible. Sin embargo, él estuvo dispuesto a sufrir, él estuvo dispuesto a ser traicionado, él estuvo dispuesto a ser acusado falsamente, él estuvo dispuesto a ser herido físicamente hasta tal punto que parecía un monstruo. Posiblemente físicamente había perdido toda hermosura, y hasta lo llevaron a aquella cruz, la muerte más vergonzosa, la muerte que era símbolo de la maldición. Y aleluya, dice la palabra en Gálatas 3:13 que ese Jesús fue hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él sabía lo que significaba la cruz, él sabía lo que significaba la vergüenza de morir en una cruz, aleluya, para que todos estuvieran mirándolo y burlándose de él, pero él estuvo dispuesto a pagar ese precio porque él nos amó desde el principio hasta el fin. Un dato más, él hasta estuvo dispuesto a ser injuriado y avergonzado por esta gente, porque la palabra enseña que esta gente, estos judíos malvados, se pararon frente a la cruz y lo injuriaban y se burlaban de él y decían: a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si él es el rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y entonces creeremos en él. Él soportó la injuria, él soportó la vergüenza pública, él soportó todo eso porque él nos había amado. Estuvo dispuesto a pagar el precio y hasta estuvo dispuesto a morir finalmente en la cruz por todos nuestros pecados. La palabra enseña en Juan capítulo 19 que esta gente comenzaron a quebrar, los soldados romanos comenzaron a quebrar las rodillas. Era un método que se utilizaba para acelerar la muerte de los crucificados, porque podían estar días
ahí crucificado, pero llegó la orden de que quebraran con aquellas mandarias, aquellos martillos, quebraran las rodillas de los crucificados. Pero cuando llegaron al Señor Jesús, dice la palabra que se dieron cuenta que ya había muerto el Señor, por lo que un soldado introdujo una lanza por su costado, y la palabra dice que salió sangre y agua, y los que estaban allí fueron testigos de que Él realmente había muerto, de que Él realmente había muerto en ese momento, no por desangramiento, aunque estaba deshidratado, desangrado, no por nada de eso, no por la lanza romana, sino porque Él por amor había entregado su vida. Aleluya. Él había dicho: nadie me quita la vida, yo la doy por amor, yo mismo la entrego. Pero Él estuvo dispuesto, amados hermanos, a pagar el precio de la vergüenza, del dolor, de la crucifixión, de la maldición y hasta de la misma muerte, porque Él no sabía, amado. Y déjeme decirle, el sacrificio de Cristo en la cruz no fue ningún drama ni ningún símbolo, sino que Él genuinamente sufrió la cruz. Hebreos 12 dice que, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice que Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Él sufrió la cruz. No fue un drama ni fue un símbolo. Él realmente sufrió la cruz, pero Él estuvo dispuesto a pagar el precio porque Él nos había amado. Así que Él pagó el precio, número 1, de ofrecerse como cordero desde antes de la fundación del mundo. Número 2, Él pagó el precio de hacerse hombre como nosotros, aleluya, y habitar en esta tierra, insisto, posiblemente por 33 años. Número 3, Él pagó el precio de rechazar las tentaciones y obstáculos en el camino que lo querían desviar del propósito con el cual Él había nacido y había venido a este mundo. Número 4, Él pagó el precio del sufrimiento y de la misma muerte. Él sufrió, se dejó ser avergonzado, murió por nosotros y estuvo dispuesto a pagar ese precio. Y número 5 y último, y creo que este es el más grande, Él estuvo dispuesto a pagar el precio de ser castigado por el Padre como el más pecador de los hombres. Oh, amados hermanos, creo que esta es posiblemente lo que más agolpaba al Señor en aquella noche, cuando estaba sudando como grandes gotas de sangre. Yo estoy seguro que lo que más cargaba el corazón del Señor humanamente en esa noche no era la realidad que Él sabía de que lo iban a azotar, no era que le iban a dar con una caña en su cabeza, no es que lo iban a vendar los ojos y golpearle y preguntarle: ¿quién te ha golpeado? Profetízanos. No era que le iban a mesar su barba, ni siquiera era los terribles clavos que iban a atravesar sus manos y sus pies, sino que el peso más grande que estaba en el Señor, en su corazón en esa noche, es que en unas horas iba en esa cruz a ser castigado por el Padre como el más pecador de los hombres. La palabra dice en Isaías 53, otra vez cito este pasaje, que Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, oiga esto, nuestras rebeliones, nuestros pecados, el castigo de nuestra paz, aleluya, nuestra enfermedad, y todo fue puesto sobre Cristo, aleluya. Aún más, 2 de Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Imaginemos por un momento estos, amados hermanos. Aquí primeramente el versículo está diciendo que Cristo no conoció pecado. Él era, es y será el santo Cordero de Dios. Aún los demonios, cuando lo veían, le decían: nosotros te conocemos, que tú eres el santo de Dios. La santidad de Cristo, aleluya, es algo de lo cual la palabra nos dice. Y aunque nunca cometió pecado, aunque nunca hubo maldad en su boca, aunque nunca pecó, qué grande es saber que Él también estuvo dispuesto a pagar el alto precio de que el Padre lo castigara en esa cruz como el más pecador de los
hombres, porque sabe usted lo que significa, lo que sucedió en esa cruz es que el Dios es un Dios celoso, Él es santo y Dios tiene que derramar su ira sobre el pecado. Y el plan de Dios consistía en vez de derramar su ira sobre ti y sobre mí por nuestros pecados, Él derramó toda su ira sobre su amado Hijo Jesucristo. Lo entregó no solamente para hacerse hombre como nosotros, no solamente para ser avergonzado, no solamente para ser crucificado o muerto, sino que lo entregó para castigarlo a Él y derramar sobre Cristo, sobre el santo Cristo en su cuerpo de carne, todo el castigo por nuestros pecados. Por eso Jesús dijo desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí no hablaba desde su lado divino, porque la naturaleza divina de Dios no se puede contaminar con el pecado. Ahí Él no estaba diciendo: Padre, ¿por qué me has abandonado? No, la conexión Padre e Hijo Espíritu Santo estaba intacta. Aleluya. La divinidad de Cristo Jesús estaba intacta, porque Dios no se puede contaminar con el pecado, Dios no se puede manchar con el pecado. Pero la naturaleza humana de Cristo Jesús, el postrer Adán, estaba cargando en sí en ese momento todo el pecado de la humanidad, todo el castigo de la humanidad. Y Dios tuvo que mirar a otro lado. Había tanto pecado cargado sobre Cristo, insisto, aunque Él era y es el santo de Dios, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Sin embargo, Él estuvo dispuesto también a pagar el precio de ser crucificado y de recibir sobre sí el castigo por mi pecado y el castigo por tu pecado, amado hermano. Puedo darle gracias a Dios en esta noche, porque Él tomó nuestro lugar. El que comprende esto ha comprendido el Evangelio. Yo soy el que tenía que morir en aquella cruz. Yo soy el que tenía que recibir toda la ira del Padre, porque yo soy un pecador, porque yo he fallado. Pero qué grande es el amor de Dios, que Cristo Jesús, que estuvo dispuesto a recibir en Él el castigo por mi pecado y ser acusado de pecador, aunque Él era el santo Cordero de Dios. Sin embargo, amados hermanos, Él estuvo dispuesto a pagar todo ese precio. Y por eso en esa tarde gloriosa, aleluya, en esa tarde gloriosa Él estaba crucificado en aquella cruz. Y después de decir algunas palabras que ya hemos mencionado en el principio de este mensaje, de repente antes de morir, antes de entregar el espíritu y decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Él, porque había pagado el precio, Él porque había pasado el proceso, Él porque había pagado el precio necesario, aleluya, para poder redimir al hombre. La palabra dice que Él alzó la voz en esa tarde y dijo fuertemente ese grito de victoria: Tetelestai, que significa consumado es, he acabado la obra, he terminado la obra, aleluya, he terminado la redención del hombre, he acabado el plan diseñado desde antes de la fundación del mundo. Tetelestai, insisto, no era un grito de derrota, no era un grito de fracaso, era un grito de victoria, aleluya, era un grito de victoria, era un grito de triunfo. Tetelestai, consumado es, he acabado la obra, he llegado al final, he logrado la redención del hombre. Y dice la palabra que habiendo dicho aquella palabra Tetelestai, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. E inclinando la cabeza, expiró el Señor en ese momento. Esto significa, amados hermanos, dos cosas. Número uno, que el plan de Dios para salvarnos fue terminado exitosamente. Y número dos, que la deuda que teníamos fue pagada totalmente. La deuda que teníamos para con Dios, Tetelestai, ha sido pagada completamente. Ahora el recibo de la deuda, la inscripción de la deuda que teníamos con Dios, tiene en letras rojas escrito fuertemente: Tetelestai, consumado es, ha sido pagado.
Dice Colosenses 2:13: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Oiga esto: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Cuando Él dijo tetelestía, consumado es. Aleluya. La obra ha sido terminada, el precio ha sido pagado, la deuda ha sido pagada. Tetelestía, consumado es. Por lo tanto, iglesia, déjame decirle estas tres cositas para irnos a nuestras casitas. Número uno: todo el precio para nuestra salvación ha sido pagado. Con una sola ofrenda, dice Hebreos 10:13, hizo perfectos para siempre a los santificados. Todo el precio de tu salvación fue pagado en ese momento que Cristo dijo tetelestía, consumado es. Ninguna obra mía puede comprar esa salvación. Ningún rito de la ley puede comprar esa salvación. El precio ha sido pagado. Yo solamente tengo que recibirlo por gracia en mi corazón a través de la fe. Número dos: tetelestía. Esto que hemos dicho en esta noche significa que estamos en el verdadero. Todas las profecías que se cumplieron en Cristo, en su ministerio, en su muerte y su resurrección, demuestran que estamos en el verdadero. Primera de Juan 5:20 dice que sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Que nadie venga a ponerte en duda si has creído en el Cristo correcto o no. Que nadie venga a ponerte en duda si tú realmente serás salvo o no. Digamos como Pablo: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Aleluya. Yo sé a quién he creído. Estamos en el verdadero. Y número 3: estamos completos y satisfechos en Cristo Jesús, porque Él ejecutó un plan de salvación completo, porque Él terminó la obra, porque Él terminó un plan maravilloso para redimir al hombre. Nosotros, producto de eso, estamos completos y satisfechos en Cristo Jesús. Colosenses 2:10 dice: y vosotros estáis completos en Él. ¿Sabe usted lo que significa esto, amados? Que en Cristo estamos satisfechos, que en Cristo estamos completos. La gente en el mundo anda buscando la paz interior, que si hacer un poquitico de yoga para salirme de este estrés. En Cristo estamos completos. Él provee paz, Él provee gozo, Él provee felicidad, Él provee satisfacción, Él provee vida eterna. Aleluya. Él provee ríos de agua viva que brotan para vida eterna. Gloria a Dios. Él provee, aleluya, todo conforme a sus riquezas en gloria. En Cristo Jesús estamos completos, porque Él dijo tetelestía, consumado es. Y quiero decirte que este Señor que ha comenzado la obra, Él la terminará, Él la culminará. Él seguirá llevándonos adelante de triunfo en triunfo, porque nosotros estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado.